tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de salud sexual. El día de hoy pues vamos a retomar un tema que nos habían solicitado muchos amigos y amigas. Así es que bienvenidos a este tema sobre el cambio sexual en el adulto y en los adultos mayores. Así es que bienvenidos al tema. Recuerden que este programa se reprisa los días sábados y domingos a las 6:35 de la tarde y los días lunes y jueves a las 6:05 de la tarde. Vamos entonces con el tema del día de hoy de salud sexual. Pueden escribirme a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com o en su defecto, pues llamar al teléfono 0998-328-007, al cual ustedes pueden también enviar sus mensajes, ya sea de texto o a través del WhatsApp. Y también al convencional 2461-287. Hoy vamos a abordar el tema de los cambios fisiológicos en el adulto mayor. Pues bien, cuando nosotros hablamos de estos cambios, pues los espermatozoides son una de las estructuras del gameto masculino que va a tener algunos cambios importantes. En este caso, el gameto masculino, pues disminuye su capacidad de movimiento dentro del semen. Sin duda, también el semen ha cambiado y tiene otras características específicas. Disminuye en número y calidad después de los 40 años de edad incluso, y más del 50% de los varones de 70 años tiene una abundante espermatogénesis. Sin embargo, pues existe una deficiencia del 50%. Por lo que ha disminuido a la mitad la producción espermática. Sin embargo, no hay ningún inconveniente con la producción testosterónica, es decir, de la hormona masculina, por lo que puede seguir teniendo una función sexual sin ningún inconveniente. Ahora, hay muchas características específicas que tienden a identificar puntualmente estas etapas de la vida sexual, tanto del hombre como de la mujer. En este caso, cuando hablamos nosotros del testículo, pues los testículos a los 70 años de edad, pues tienen cambios degenerativos en toda su estructura, especialmente en lo que se denominan los tubos seminíferos, en los que existe un aplanamiento de su epitelio germinal e interrupción de las células germinales. Es decir, que básicamente esta estructura que nosotros estamos viendo aquí en una ecosonografía, que es la estructura testicular, pues va a disminuir su capacidad de producción. La producción, por lo tanto, de espermatozoides viene, a pesar de que existe la hormona FSH, y que está regulada por y esta a su vez lo está por el hipotálamo, tiene su tamaño normal, sí, pero existen pues una disminución de estas características y de estas estructuras. Hay un cambio, sin duda también anatómico, y con este cambio anatómico, con este cambio degenerativo en definitiva, con este envejecimiento testicular, si cabe el término, pues hay gran cantidad de variación de producción de los espermatozoides. Bien, pues hay algunas otras características también que hay que recalcar en el adulto mayor, como es, por ejemplo, la producción de las vesículas seminales, la producción de la próstata y de las glándulas de Cooper. ¿Qué significa esto? Que tanto las vesículas como la próstata y las glándulas de Cooper varían en cuanto a su producción de sustancias, en definitiva, líquidas, digámoslo así, que van a conformar el semen. Hay una disminución de la producción de la secreción de estas glándulas, tanto las de Cooper, la próstata, como las vesículas seminales, y esto determina que las características del semen pues cambien. A algunos les preocupa mucho esta característica del semen, sin embargo no tiene una gran importancia dentro de los aspectos de percepción del orgasmo y de la función sexual como tal. Más bien son características específicas del semen que van variando con la edad, que no tiene una connotación importante. Puede que sí tenga una connotación dentro de los aspectos reproductivos cuando hay una disminución notable de los espermatozoides o hay cambios característicos del semen que han variado
y con esta variación pues puedan determinar alguna injerencia dentro de la movilidad, por ejemplo, de los espermatozoides o de la nutrición de los mismos, etcétera. Pero la parte sexual propiamente dicho en la tercera edad, pues no hay una variación, sino muy probablemente dentro de los aspectos de probabilidad, valga la redundancia, de que disminuya, por ejemplo, el deseo sexual, haya una mayor predisposición para factores relacionados con la disfunción eréctil, lo que comúnmente se denomina impotencia, etc. Sin embargo, pues a pesar de que ha disminuido y no es igual que antes de los 40 años, pues realmente la actividad sexual fundamental pues se mantiene. Y hay alguna inquietud, o por decirlo, más bien muchas inquietudes sobre, por ejemplo, la frecuencia de las relaciones sexuales en esta edad, etc. Y siempre que me preguntan, pues les respondo en el siguiente sentido, que no es importante el número en esta edad de la frecuencia de las relaciones sexuales, sino la calidad de la misma. Es así que muchas parejas pueden tener actividad sexual una vez a la semana, cada 15 días, cada mes, y ser muy satisfactoria y ser suficiente dentro de sus aspectos de la sexualidad después de los 60 años especialmente. Sin embargo, otras parejas pues tendrán una expectativa totalmente diferente y obviamente pues igual que para las unas, para las otras será normal desde ese punto de vista de la pareja. Así es que lo más importante es la calidad de la actividad sexual. Avancemos con algunos otros criterios sobre el comportamiento sexual. Más tiempo para lograr la erección. El hombre joven, fíjense ustedes que necesita como promedio alrededor de 15 a 30 segundos y el anciano puede demorar hasta 10 minutos en el tiempo que se necesita para la erección. Recuerden que el proceso de erección es la respuesta a la estimulación y sin duda la excitación. Para que exista una excitación tiene que haber un estímulo. En el hombre fundamentalmente visual, y como va pasando el tiempo, se va avanzando en edad, se va necesitando también de que no solamente sea la estimulación visual, sino que también sean otros órganos de los sentidos que entren dentro del proceso de estimulación. Además, la visión ha permitido pues captar estereotipos de mujeres, especialmente relacionados como las que estuvieron presentes en la etapa de juventud de la mujer, y eso inconscientemente se va grabando en el hombre y luego trata de hacer réplicas específicamente sobre estos estereotipos, por lo que después en la etapa adulta, cuando los cambios anatómicos, etcétera, de la mujer cambian, pues este estereotipo se ve alterado y obviamente también es una de las causas de la disminución, una explicación psicológica sin duda, de la disminución y también subconsciente de la libido. Ok, entonces, muchas veces se necesita pues el tacto, se necesita juegos sexuales, etcétera, para que se vuelva a tener la misma reactividad ante el proceso de estímulo y la misma excitación. Cuando esto funciona y la pareja se entiende muy bien, está compenetrada dentro de estos procesos, conoce estos procesos, pues van hacia adelante dentro de su vida sexual. Sin embargo, pueden existir interrupciones por desconocimiento de uno o de otro sobre los procesos de la sexualidad, y es allí cuando se deteriora la relación de pareja y desaparece lo que nosotros llamamos la salud sexual. ¿No? Esto es muy importante de que sepamos de que hay variaciones en la reacción sexual y que es necesario, pues, si cabe el término, echar mano a algunos artificios o algunas técnicas o algunas recomendaciones como estos, por ejemplo, de los juegos sexuales, de las fantasías, etc. Una pareja, por ejemplo, solía comentar en la consulta que muchas veces lo que ellos hacían para poder tener excitación era, pues, ir hacia atrás dentro de sus aspectos de recuerdos de los encuentros sexuales y procuraban idealizar las actividades que realizaban como en su juventud, y a través de estas fantasías pues aplicarlas a la realidad.
También pues existen otro tipo de fantasías sexuales, etcétera, ¿no? Como deseos sexuales reprimidos que algunas veces no pudieron hacerlo, pero que están ahí presentes en el recuerdo, o aspectos que siempre quisieron hacer dentro de los aspectos de la sexualidad y que nunca pudieron lograr este tipo de circunstancias, y obviamente pues que accediendo a esos recuerdos o a esas aspiraciones que en algún momento tenían dentro de la vida sexual, pues pueden lograr un proceso mayor de excitación y una respuesta sexual que permita pues un encuentro satisfactorio de la pareja. De todos modos, si bien existen variaciones normales dentro de la vida sexual y dentro de la reacción sexual ante los estímulos, etcétera, pues estos no desaparecen con la edad, ni en el hombre ni en la mujer. Tal vez en la mujer puede ser un poco mayor el impacto sobre este proceso de la sexualidad por la relación con el climaterio, que es mucho más, si cabe el término, más agresivo e incluso muchas veces dramático, etc. Sin embargo, pues en el hombre es paulatino, pero existen también efectos relacionados con la senectud versus la sexualidad. Así es que, como ven ustedes, pues hay múltiples cosas que conversar sobre este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre este tema. Así es que no se vayan, acompáñennos. Telesucesos por Quequito TV. Bien, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permanecer con nosotros en contacto en su programa de salud sexual. El día de hoy, pues con el tema de la salud sexual en el adulto mayor, viendo algunas y haciendo algunas consideraciones sobre lo que significan los cambios fisiológicos en el adulto mayor. Bien, existen algunos cambios que también es importante que nosotros sepamos y que tengamos que ver, como por ejemplo, habíamos conversado ya sobre el tiempo de la actividad sexual, el tiempo de reacción sexual, cómo se produce, ¿no? En definitiva, esta primera etapa. Ahí, pues, realmente vale la pena insistir que hay una demora más del tiempo también en eyacular, lo cual prolongará más el coito. Este es un cambio importante en el comportamiento sexual que lo vamos a comentar. Recuerden que la erección del hombre de más de 50 años es menos firme debido a que los vasos sanguíneos no son tan elásticos como antes y los músculos son menos potentes, lo que disminuye la intensidad de erección, pero recuerden, nunca en condiciones de salud le hará perder totalmente la capacidad de un contacto sexual normal. Por lo tanto, muchas veces en la edad adulta, pues hay mayor tiempo de interrelación, de juegos sexuales, etc., en definitiva del contacto sexual, que puede incluso permitir una mayor excitación y una mayor satisfacción sexual, al no eyacular tan rápidamente. De todos modos, pudiera existir también, y de hecho lo hay, la eyaculación precoz, es decir, un acostumbramiento a eyacular rápidamente, porque en definitiva esta también es una reacción de índole psicológico en el sentido de aprovechar el tiempo de erección ante la posibilidad de una disminución de la misma, en los casos que hipotéticamente pudieran estar teniendo algún problema de disfunción eréctil. Sin embargo, muchas veces también influye de tal manera la parte psicológica que el hecho de sentirse, por ejemplo, entre comillas, viejos, hace que pueda disminuir la libido, la reactividad hacia un estímulo sexual y obviamente también la potencia sexual en definitiva, o simplemente la erección. Ahora, hay que evaluar siempre en estos casos pues la parte vascular y la parte nerviosa también, es decir, de las terminaciones nerviosas, quiero decir, porque sin duda cuando hay mucho tiempo de inactividad sexual,
¿no? Pues incluso puede tener una afectación tanto la firmeza como la elasticidad de los cuerpos cavernosos y también la elasticidad, como decíamos, de las arterias que llevan sangre. Muchas veces incluso se ha reportado en la senectud disminución del tamaño del aparato genital masculino, ¿no? Justamente por esta falta de elasticidad. Y sin duda, cuando hay mucho tiempo que pasa sin actividad sexual y se vuelve a tener actividad sexual, erección, pues va a producirse una erección no tan fuerte que aparentemente parecería ser que hay una disminución del tamaño, del grosor, etcétera, del aparato genital masculino. Sin embargo, si es que hay actividad sexual normal, ¿no? Pues esa erección, en definitiva, constituye una forma de ejercitar a los cuerpos cavernosos para que mantengan su elasticidad y puedan, pues, llenarse en su totalidad, no fibrosarse y así tener una actividad sexual desde el punto de vista normal. Tanto influye muchas veces el tamaño del aparato genital masculino que puede crear algunos inconvenientes, ¿no? Culpabilidad, otras falta de realmente un aspecto de índole de afianzamiento dentro de su masculinidad, etcétera, que va deteriorando la reactividad, ¿no? Ahí hay muchos problemas, por ejemplo, de autoestima, cuando hay cambios importantes, por ejemplo, dentro del tamaño del pene, dentro de la función eréctil, etc. Sin embargo, pues cuando se conoce sobre estos temas, pues se van haciendo los ejercicios necesarios para que vuelvan a la normalidad y tengan la posibilidad de la elasticidad necesaria para que los cuerpos cavernosos se llenen de sangre. Recuerden que mucho depende de los procesos de excitación. Cuando hay excitación pobre, pues los cuerpos cavernosos no reciben la suficiente cantidad de sangre y quedan llenos, digámoslo, de forma insuficiente, a veces a la mitad o 3/4 del cuerpo cavernoso, etc. Es decir, no opta por un llenado en toda su capacidad, y esto también puede tener algún inconveniente, problema en las personas que tienen más de 60 años. Entonces, fíjense ustedes que cosas así que aparentemente no tienen ninguna interrelación o que a veces ni se sospecha, pues puede ser de impacto dentro de la actividad sexual. Todo esto se corrige, obviamente, con cierta técnica sexual y con algún tipo de ejercicio, ¿no? Para volver a la elasticidad normal. Algunos otros cambios dentro de esta etapa son los relacionados a la disminución del eyaculado en cuanto a su volumen y la fuerza con que es expulsado debido a una menor potencia de los músculos eyaculadores y por lo tanto de sus contracciones durante el orgasmo. Este factor es muy importante, pues pocas veces los miembros de la pareja se percatan de este detalle, ¿sí? Hay que determinar exactamente en dónde está el inconveniente, en dónde está el problema, para obviamente pues poder dar la solución específica. Ahora, en el comportamiento sexual también existe una variación en el periodo de detumescencia del pene o pérdida de la erección después de la eyaculación. Este obviamente vuelve a su estado de placidez mucho más rápido, así como el tiempo necesario para lograr la próxima erección, que es el denominado periodo refractario, que obviamente se prolonga. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por ejemplo, recuerden, en la época de adolescentes, en la época de la juventud, etcétera, pues pueden existir erecciones e incluso coitos con orgásmicos, etcétera, eyaculatorios, 2, 3 veces al día, ¿no? A veces mucho más, en fin, ¿no? Pero como va pasando el tiempo, pues va disminuyendo esta frecuencia, y va disminuyendo también pues esta capacidad de poder tener mayor reactividad, ¿no? En el adulto, pues aumenta el tiempo para la reactividad y es necesario mayores estímulos para la misma. Esto es normal. Así es que no deben preocuparse, sino deben tener más bien cierto grado de estrategias para poder tener una actividad sexual con una respuesta sexual totalmente normal. Avancemos con este otro criterio dentro de lo que es el comportamiento. La erección pudiera disminuir
perderse o recuperarse en una o múltiples ocasiones durante el acto sexual prolongado, y en ocasiones el pene no alcanza una completa ingurgitación hasta momentos antes de la eyaculación. Esto depende también de la intensidad de los estímulos sexuales, ¿no? Entonces, como ven, todo está interrelacionado con la intensidad o la pobreza de los estímulos sexuales. Si es que hay una muy buena excitación, una muy buena estimulación, pues va a existir una respuesta fisiológica totalmente normal, independientemente de la edad. Por lo que, como ven ustedes, pues si se aplican algunas técnicas de estimulación, pues no hay por qué no tener actividad sexual normal después de los 60, 65 años. ¿Sí? Ahora, hay algunas otras consideraciones, sin duda, ¿no? Por ejemplo, esta que hace relación a las erecciones nocturnas, que en todo hombre se presenta durante las fases de sueño, acompañado de movimientos oculares rápidos, que es la fase MOR, sobre todo antes de despertarse. Son menos frecuentes e intensas según avanza la edad. Este hecho no es notado por muchos hombres aún en su juventud, por lo que su disminución en la madurez no se refiere con frecuencia. Pero de todos modos, estas erecciones inconscientes, si ustedes quieren, o erecciones nocturnas o durante el sueño, pues responden probablemente a sueños eróticos, etc., o erecciones fisiológicas con respuestas sexuales a estímulos no conscientes. Y resulta una suerte incluso de ejercicio para los cuerpos cavernosos, como habíamos dicho al inicio, para que puedan mantener esa elasticidad y puedan tener pues una erección totalmente normal e igual como en etapas anteriores. Y ni siquiera decimos de juventud, sino en simplemente etapas anteriores a esta de la tercera edad. Pues bien, pues como ahí ustedes pueden observar, pues existen algunos cambios. También tiene una connotación lo que vamos a ver. En los ancianos también puede perderse la llamada fase de inevitabilidad eyaculatoria. Esta fase procede en unos escasos segundos, mejor dicho, precede, ¿no? Perdón, ahí la digitación, en escasos segundos a la eyaculación, y en ella el hombre se hace consciente de que va a eyacular y no lo puede evitar o controlar. El anciano puede eyacular sin este aviso incluso, que es producto de la contracción de la musculatura de las vías seminales, es decir, de los conductos eyaculatorios. Ahora, dentro de los procesos de eyaculación, pues la inminencia de la eyaculación siempre es percibida por el hombre. Se sabe cuándo va a venir el proceso eyaculatorio, y esto responde pues a un conocimiento del ciclo sexual, que obviamente pues trataremos de explicar en algún otro momento, en algún otro programa para lo cual ustedes están invitados, en honor simplemente al tiempo que en la práctica se nos ha terminado por el día de hoy. Así es que invitados para continuar con estos temas, y especialmente sobre el conocimiento del ciclo sexual. Un gusto haber compartido con ustedes estos minutos relacionados con la sexualidad en el adulto mayor, estos cambios fisiológicos. Hay muchos otros cambios más que los iremos tratando poco a poco en los programas siguientes, y como siempre la invitación para que nos acompañen a través de Canal 29 Telesucesos, lunes y jueves a las 6:05 en la tarde, sábados y domingos a las 6:35 p.m. Recuerden, soy el doctor Patricio Barzallo, y ustedes pueden contactarse con nosotros a través del correo electrónico drbarzallo@gmail.com, al cual ustedes pueden escribir, especialmente si necesitan una explicación mucho más detallada, o al celular 0998-328-007 y el convencional 2461-287. Todas las preguntas que lleguen por WhatsApp serán contestadas inmediatamente o máximo en el plazo de 24 horas. Síganos por Twitter, @Dr. Barzallo, y por el Facebook del canal Telesucesos Quito. Un abrazo y estamos en contacto con ustedes en el próximo programa.